Me encanta el frase, porque Dios nos las reveló. Déjame repetir. Porque Dios nosotros, las reveló. ¿A qué se refiere en este pasaje? Obviamente estamos en 1 de Corintios capítulo 2, pero está hablando de revelación. Está diciendo que nosotros, lo que realmente conocemos Dios, que nuestro nivel de entendimiento, nuestro nivel de conclusiones, nuestro nivel de revelación es muy diferente. Nos hace pensar un poco en Juan capítulo 3, donde Jesús está hablando con Nicodemo y está diciendo, el que no naciere de nuevo, Nicodemo es un político. El que no naciere de nuevo, dos cosas, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Jesús está diciendo que hay un reino que está funcionando, pero a la misma vez es invisible a mucha gente. Exacto, hay un reino que está funcionando, pero a la misma vez es invisible a mucha gente. Entonces aquí en el pasaje de Corintios, donde estamos al momento, nos está diciendo que hay revelación para el pueblo de Dios. Y me gustaría, habíamos hecho un video y enfocamos mucho en 1 de Corintios 2:12, donde dice, nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo para que volvemos al mundo, o para que volvemos a la esclavitud, o para que volvemos a la religiosidad. Pero nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Con qué fin? Para que sepamos las cosas que Él, y esta es una frase que me ha encantado, ¿verdad? Por muchos años, para que sepamos si, y no sabes lo que no sabes. Exacto, mano. Entonces, no sabes lo que no sabes. Puede ser algo, como acaba de decir hace ratito, si no naces de nuevo no puedes ver, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, y aquí nos está diciendo que hay algunas cosas, realmente son muchas, que han sucedido, pero no están conocidos. Déjeme decir el versículo otra vez. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para que volvemos al mundo. Nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. El espíritu que proviene de Dios. Dios en nosotros, esperanza de gloria, Colosenses capítulo 1. Pero lo que es muy importante aquí, el espíritu nos ha sido dado para que sepamos las cosas, me encanta esta frase, que Él, Dios, nosotros, que Él nos ha concedido. Este es tiempo pasado. Es algo que ya sucedió. Exacto. Entonces el Espíritu Santo, su meta es revelar lo que ha sucedido en su beneficio. Lo que ha sucedido, y podemos añadir varias palabras aquí, pero obviamente su herencia, su destino, su propósito, su identidad, su imagen, todo esto está encapsulado en esta pequeña frase, lo que Él nos ha concedido. Entonces, pero para que sigamos el contexto un poco más, vamos a volver al versículo 10, nada más leer un poco juntos. Dios nos las reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló Dios a nosotros? Eso refiere al versículo anterior. Cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído, cosas que ni siquiera nos ha ocurrido. ¿Se me explico? Pues es una dimensión desconocida. No sabes las cosas que no sabes. Pero ahora llegamos al versículo 10. Dios nos las reveló. Esto es lo que sucedió a nosotros por el Espíritu. El Espíritu está revelando las cosas. Nos está revelando el frase siguiente increíblemente importante, aún lo profundo de Dios.
Dios está revelando lo profundo de Él. Muy importante, voy a decir de Él. Porque mucho es entender quién es entender qué tiene, es entender qué hace. Israel, como dice, creo que es Salmo 103, Israel conocía las obras de Dios, pero Moisés conocía sus caminos. Moisés tenía revelación. Moisés entendía los porqués. Moisés entendía los motivos del corazón de Dios. ¿Verdad? Tú, cuando tu hijo te honra en una manera que actúa como tú actuarías, tú sientes orgulloso, hermano. Y, wow, ¿qué más nosotros, el asunto con Dios? Nosotros actuando porque entendemos cómo es, qué tiene y qué hace. Sigamos aquí, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Verdad? Sino el espíritu del hombre que está en él. Un hombre se conoce, se me explico todo lo demás, que son hombres porque tienen el espíritu de un ser humano, es lo que está diciendo. Déjeme leerlo aquí en la nueva traducción viviente. Estamos en versículo 11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Yo puedo conocer lo que está diciendo mis propios pensamientos porque yo soy yo mismo y tengo mi espíritu. Y Dios, se me explico, tiene sus pensamientos y esos pensamientos pueden ser conocidos por su espíritu, es lo que nos está diciendo. Ahora llegamos al versículo 12, pero ahora en la nueva traducción viviente dice, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas. No solo las cosas que Dios nos ha concedido, las cosas maravillosas, me gusta mucho este aspecto de esta traducción, maravillosas que Dios nos ha regalado. Okay. Vamos a leer el versículo 13, que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras del Espíritu, que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. O el Espíritu Santo y las palabras que Él usa y la unción que Él tiene y que este mismo Espíritu que está en nosotros permite que fungimos en otro nivel de entendimiento y en otro nivel de revelación. Sencillamente es lo que nos está diciendo. Versículo 14. Pero las personas, pero los que no son espirituales, las personas que no son espirituales, que no son nacidos de nuevo, no pueden recibir esas cosas o esas verdades reveladas por el Espíritu en nuestro espíritu, de parte del Espíritu de Dios. Ellos no pueden percibir. O el hombre natural, lo que dice en la 60, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es como que le vuelan por la cabeza. Sencillamente no son capaces de aterrizar los conceptos que nacen por el Espíritu y la lógica. Hay una lógica que Dios que es muy trascendental y muy diferente de lo que va razonando el mundo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, es otra lógica, es otra manera, es otro paradigma. Entonces, para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Provienen, entienden y se basan en el Espíritu. Nos las reveló.
Pero donde quería llegar en esta pequeña visitación o esta plática juntos, ¿verdad? Es versículo 16 o 15 y 16. En cambio, la persona espiritual juzga todas las cosas, todos los conceptos, pero él no es juzgado de nadie, o en el sentido de tú y yo que somos personas verdaderamente espirituales, que tenemos revelación, no ninguna persona natural alcance entender lo que tú entiendes. Ninguna cosa natural, aunque tenga su doctorado en algo, no alcance a entender lo que tú entiendes y la lógica que tú uses en el sentido de quién es Dios y el Espíritu. Entonces, ¿y por qué este es cierto? Okay, llegamos al versículo 16 que dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Preguntando, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede instruir al Señor? ¿Verdad? Y implicando que nadie. Pero mira el frase siguiente, pero el hombre natural, nadie. Pero, yo estoy poniendo el perro. Nosotros, más nosotros, añadimos algo aquí que es muy importante. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y por eso entendemos, por eso concluimos, por eso actuamos en una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque ese Espíritu de Dios está en nosotros que no está allá. Ahora, llegamos a, déjeme nada más leerlo en la nueva traducción viviente, diciendo algo muy similar. Nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Nosotros entendemos revelación. Nosotros entendemos las cosas profundas. Nosotros entendemos lo que nunca hubiera pensado posible, nunca hubiera ocurrido, nunca hubiera visto, nunca hubiera oído. Pero todo eso nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, porque nosotros tenemos su Espíritu. Y por eso tú y yo podemos entender las cosas profundas de Dios. No equivoques, amigo. No dejes la presión cultural, si me explico, hacer corto el circuito en lo que Dios está queriendo hacer y haciendo y revelando a personas como tú y como yo. Les amo. Gracias por estar conmigo en este ratito. Si no has inscrito al canal, es que tiene la cabeza. Pero no solo haces esto, pues estamos caminando juntos, ya somos muchos. Entonces haz esto. Si este video te está edificando, si te está animando, envíalo a otro, ¿verdad? Y seguiremos edificando todo el mundo aquí juntos. Amén. Qué bueno. Para inscribir nada más pones YouTube en tu buscador, diagonal y Dr. Richard Hayes en letras chiquitas, inscríbete. ¿Verdad? Y después en su mismo YouTube ya, tú puedes ir enviándolos a quien tú quieres. Nos vemos. Deja tu opinión aquí. Tú sabes que puedes picar aquí y dejar un pensamiento también. Mientras que caminamos juntos. Te veo en el próximo.